Cortés Fierro, soy presidente y fundador del Grupo de Interés en Medicina Interna de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Medellín, y el día de hoy vamos a tener nuestra siguiente charla, pues, que es de valvulopatía de nuestro módulo de cardiología que tiene, pues, nuestro grupo Químicus de Medellín. El día de hoy tenemos un ponente invitado especial, es el doctor Osmar Pérez. Él es médico especialista en medicina interna y en cardiología, tiene un máster en insuficiencia cardíaca y trabaja en la Fundación Clínica Shavio en Bogotá. Es editor de la sesión Puesta al Día de la Sociedad Colombiana de Cardiología y es miembro de número de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Buenas noches, doctor. Bueno, Omar, a ti y a todo el grupo de interés, muchísimas gracias. Los felicito porque he visto que están organizando bastantes actividades académicas y de educación médica y de corazón los admiro y los felicito por esta iniciativa. Vamos a aprender esta noche de valvulopatías. Voy a tratar de que tengamos las cosas más claras, más concretas, porque es un tema pues muy extenso, nos da para hacer muchas charlas, para hacer un congreso sobre válvulas, pero el objetivo es que en estos minutos, en este rato que estemos acá académico, pues incluso interactuemos. Voy a poner unas preguntas y si tú, Mar, tienes acceso ahí al chat y puedes ir leyendo y me avisa qué va opinando la gente en el chat. Si alguno quiere ir preguntando durante la charla y de pronto yo estoy pendiente también en el WhatsApp, hacemos una pausa y la respondemos. Y si no, al final también bienvenidas las preguntas. Este tema es bien bonito, es un tema muy interesante porque es del día a día. Es un tema que nos compete muchísimo en cardiología porque vamos a ver pacientes con soplos, con cardiopatías de origen valvular, con insuficiencia cardíaca, donde a veces no se sabe si es primero el huevo o la gallina, si primero fue la válvula que se enfermó y produjo insuficiencia cardíaca o es la insuficiencia cardíaca la que conlleva a una valvulopatía secundaria. Entonces, ese es el objetivo. Les voy a mostrar las 4 principales valvulopatías que manejamos en cardiología, en medicina interna y pues en la práctica en general. Pues para esta charla no tengo ningún conflicto de interés. El único conflicto es la educación. El principal objetivo que es educar en salud, que lo hacemos a través de medios presenciales. En este momento estamos retornando a la presencialidad en muchos eventos, pero la parte virtual va a seguir vigente, afortunadamente. Es una de las riquezas que nos deja la pandemia y nos podemos estar acá. Yo estoy en Bogotá y los que me invitan están en Medellín y les mando un gran abrazo allá en la bella ciudad de Medellín, donde he estado muchas veces, y los que estén en otras ciudades o en otros lugares de Sudamérica también un gran abrazo. Estas son las 4 principales valvulopatías a tratar esta noche: insuficiencia aórtica, estenosis aórtica, insuficiencia mitral y estenosis mitral. Miren ustedes que va a haber algunos repasitos de anatomía, de fisiopatología, de cómo vamos a hacer el abordaje desde el punto de vista de electrocardiograma, radiografía de tórax y el ecocardiograma, que es la imagen esencial en este tipo de patologías. Empecemos con la primera pregunta. Acá en mi pantalla no me deja ver muy bien el chat, pero si quieres, Dumar, puedes abrir ahorita el micrófono cuando quieras y me vas contando para que Listo, sí. ustedes vayan participando. En estenosis aórtica, ¿cuál sería la verdadera? ¿Cuál sería la verdadera? O sea que van a haber varias opciones falsas y solo una es verdadera. Opción 1. La válvula aórtica no se cierra adecuadamente, hay regurgitación y por eso se produce un soplo diastólico. 2. Al examen físico se observa pulso saltón, signo de Mullens y signo de Muset. 3. Cuando es severa, tiene un soplo sistólico irradiado al cuello con un S2 borrado. Y 4. Cuando es severa, solamente se puede tratar mediante cirugía abierta con reemplazo valvular aórtico. Entonces, si quieren, van escribiendo ahí para que les vamos a dar unos segunditos, pongamos unos 30 segundos a ver ustedes qué van opinando en esta primera pregunta. ¿Cuál de estas opciones es la verdadera sobre estenosis aórtica?
Esta valvulopatía es una de las más frecuentes. Mientras ustedes van escribiendo ahí en el chat, yo espero acá y les voy contando que es una de las valvulopatías más frecuentes y por eso arranqué con ella. Eso quizás es una de las más frecuentes a nivel mundial y nos veremos enfrentados a esta valvulopatía. Y muchos de ustedes la van a diagnosticar o van a hacer por lo menos el enfoque diagnóstico cuando ausculten de forma adecuada a un paciente prestando mucha atención al foco aórtico. Entonces, por eso arrancamos con estenosis aórtica. No sé, Dumar, ¿qué han ido escribiendo en el chat? Algunas personas han escrito la opción 1 y otras personas la opción 3. Algunas personas la opción 1 y otras la opción 3. Entonces, estaría entre la 1 y la Va 3. ¿Y ganando hay la alguna opción 3. mayoría, alguna tendencia? Doctor, va ganando la opción 3. Va ganando la opción 3. Muy bien. Entonces, para ir adelantando, sí, los que han dicho la opción 3 tienen la razón. Realmente es un soplo sistólico. Y ya vamos a ver por qué es sistólico. A veces hay confusión y yo entiendo mucho que incluso esto lo preguntan en los exámenes de residencia, lo preguntan en los exámenes de rotación de medicina interna cuando pasan por cardiología y siempre hay una confusión sobre cómo era el soplo, si era sistólico o diastólico. El objetivo, uno de los tantos objetivos de esta charla es que ya salgamos de esta duda, pero efectivamente la estenosis aórtica nos da un soplo sistólico irradiado al cuello y cuando dice que es ese, que tiene un S2 borrado, es un signo muy específico de severidad. Cuando escuchemos ese soplo en el foco aórtico o en el foco aórtico accesorio, pero sobre todo en el foco aórtico, se irradia el cuello y el S2 casi no lo escuchemos, ojo porque ese paciente probablemente tiene una estenosis aórtica severa. Entonces, la primera era falsa porque no es diastólico, es sistólico. En la segunda, esas características semiológicas son más de insuficiencia aórtica, entonces no era. Y la cuarta no es falsa porque además de la cirugía abierta, como veremos, hay opciones percutánea. Entonces miren ustedes acá, en sístole se abre la válvula aórtica y la pulmonar. Cuando estemos en sístole, se va a cerrar la mitral y la tricúspide, ¿correcto? Entonces miren ustedes acá que todo lo que pasa después del primer ruido, cuando se cierre la mitral y la tricúspide, que son las que producen ese S1, ese primer ruido, todo lo que se escuche a partir de allí lo vamos a llamar soplo sistólico. Y en diástole se cierra la válvula aórtica y la pulmonar y se abren la mitral y la tricúspide. Todo lo que se escuche después del segundo ruido serán soplos diastólicos. Pero recuerden que en sístole lo que vamos a hacer es que el corazón va a contraerse, va a eyectar sangre a los diferentes tejidos y pues por obvias razones se va a tener que abrir la válvula aórtica. Eso es lo que va a pasar en la sístole. Si la válvula aórtica no se abre bien, genera turbulencia y genera un soplo sistólico característico de la estenosis aórtica, como vamos a repetir en siguientes diapositivas. En la diástole se debe haber llenado ventricular, por eso se abren la válvula mitral y la tricúspide y se cierran las válvulas aórtica y la pulmonar en este periodo del ciclo cardíaco. Entonces allí los soplos que escuchemos nuevamente en este periodo van a ser diastólicos. Vamos a seguir repitiendo. Fácil. Insuficiencia. Insuficiencia en una válvula es cuando la válvula debería estar cerrada y no lo hace adecuadamente. Por tanto, depende del ciclo cardíaco en el que estemos. Y estenosis hace referencia a cuando la válvula debería estar abierta. Caso de la estenosis aórtica, en la sístole, la válvula debería estar abierta. Y si no se abre adecuadamente, ya hablamos de estenosis. Si estuviéramos en diástole, hablemos de aorta. Si estuviéramos en diástole, la válvula debería estar cerrada. Y si no lo hace adecuadamente, produce un soplo de regurgitación, que es el soplo de la insuficiencia aórtica. Entonces ahí vamos repasando conceptos que vamos a repetir en otras válvulas porque insuficiencia y estenosis va a aplicar estos términos para las valvulopatías que veamos de aquí en adelante.
Esto es un ecocardiograma, es un eje de 4 cámaras. Les voy a señalar en el puntero el láser que ustedes están observando que yo muevo allí. Este es el ventrículo izquierdo. Acá está el ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda, y por tanto esta puertica, esta válvula que ustedes ven acá entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, la válvula mitral. En sístole, ustedes ven cómo se contrae y se vuelve pequeño el ventrículo izquierdo y la válvula se cierra. Y cuando está en diástole, el ventrículo se hace más grande y la válvula se abre. Ahora miremos otro eje. Este es un eje paraesternal largo. Los voy a orientar de arriba abajo. Acá donde estoy poniendo el láser estaría el transductor. Acá donde estoy señalando está el ventrículo derecho. Acá donde voy a seguir, acá en esta pared, es el septum interventricular. Acá donde voy a señalar es el ventrículo izquierdo. Miren estas valvas que se abren y se cierran en la valva mitral, porque acá estaría la aurícula izquierda y acá el ventrículo izquierdo. Sigan el puntero. Ahora el puntero se va hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo y acá ustedes ven una válvula, en la válvula aórtica, que se abre en sístole y se cierra en diástole. Y la mitral se abre en diástole y se cierra en sístole. Entonces, es ubicarse en el ciclo cardíaco, repasarlo, leerlo siempre uno en la casa para identificarlo en los exámenes de residencia, en los exámenes de sus rotaciones de pregrado y posgrado. Siempre, siempre van a salir preguntas de valvulopatías. Miren ustedes que acá les empiezo a recomendar una referencia bibliográfica que hace parte de las guías de la AJA, donde nos dicen que estas son del 2020, que hagamos evaluación mediante eco transtorácico, electrocardiograma, radiografía de tórax, y nos invitan a lo que hoy en día denominamos la multimodalidad, que tiene que ver con resonancia, TAC, cateterismo y demás. En las diferentes válvulas estamos utilizando todas estas imágenes y el concepto de lo que se llama el heart team o el equipo de corazón que decide qué se va a hacer con ese tipo de valvulopatías. Si arrancamos con estenosis aórtica, yo les decía que se caracteriza por una obstrucción a la salida del flujo sanguíneo, es decir, no se abre bien la válvula aórtica. Si no se abre bien, estamos hablando de obstrucción, produce un gradiente, y recordar que el área normal de la válvula es de 3 a 4 centímetros cuadrados. Cuando hablemos de severidad, vamos a hablar que esa área es incluso menor a 1 centímetro cuadrado. Miren ustedes que hay varios tipos de estenosis. Esta sería como la anatomía. Entonces ustedes miren cómo sería lo normal. Algunos textos y profesores dicen el signo del Mercedes-Benz. Acá tenemos una válvula que es no coronariana, coronariana derecha o izquierda, dependiendo de donde lo estemos mirando, porque recuerden que las arterias coronarias tienen unos senos que nacen precisamente en la aorta, en la válvula aórtica. Por eso hablamos de una valva coronariana izquierda y derecha y una valva no coronariana. Lo normal es que tenga tres valvas y que nos den este signo del Mercedes-Benz. Pero, y ojo, porque a veces se pregunta mucho en revistas o en diferentes escenarios que cuál es la principal causa o la principal valvulopatía congénita o cardiopatía congénita. Es esta que les estoy señalando acá con el puntero, que es la valva bicúspide aórtica. Es la anomalía congénita cardíaca más frecuente a nivel mundial. En vez de tener estas tres valvas, solo se presentan dos. Y esto va a hacer que en el tiempo tengamos estenosis o tengamos incluso insuficiencia. Bueno, y allí cuando ya incluso se ha determinado, además de bicúspide, unas fusiones de las diferentes válvulas que incluso nos podría dar como un fenotipo de unicúspide o incluso pues que ni siquiera pudiese verse o identificarse adecuadamente las comisuras de acuerdo al grado de calcificación. Acá en esta parte donde le estoy poniendo el puntero es como sería una válvula joven, una válvula bicúspide, y acá ya sería una válvula que se va degenerando, que puede tener aspecto reumático, y de pronto ya una válvula de un paciente mayor de 75, 80 años, donde ya se degenera, se llena de calcio, tiene calcioesclerosis y se engrosa,
y no se puede abrir adecuadamente. Si miramos la etiología, cuando veamos pacientes relativamente jóvenes o por lo menos menores de 70 años, la principal causa de estenosis aórtica es la bicúspide, es esa anomalía congénita llamada bicúspide. Quedaría un espacio para otras etiologías donde tenemos muchas, muy variadas, inflamatorias, reumáticas y degenerativas de menor, que sea como los casos mucho menos prevalentes. En cambio, en aquellos mayores de 70 años, la degenerativa, porque se va dañando la válvula con el tiempo, con el paso de los años, pues es la principal causa en mayores de 70 años. La bicúspide ya empieza a bajar su prevalencia y las inflamatorias se mantienen más o menos como la tercera parte de las causas y luego vendrían otras causas. En la fisiopatología, pues recuerden, si yo tengo obstrucción al tracto de salida de la aorta, porque tengo estenosis aórtica, ¿eso a qué nos conlleva? A que haya aumento de las presiones del ventrículo izquierdo. Ese aumento de las presiones del ventrículo izquierdo, como fenómeno compensatorio, nos va a hacer que se aumente la masa ventricular. Se aumenta, como cualquier músculo que lo sometemos a cargas de presión o a ejercicio extremo. Cuando vamos al gimnasio y hacemos rutinas de brazo, pues se va a aumentar los bíceps. Lo mismo va a pasar con las extremidades inferiores y lo mismo le va a pasar al corazón cuando tiene que estar venciendo todo el tiempo una obstrucción, se va a hipertrofiar. Todo ventrículo que se hipertrofie, que aumente su masa como fenómeno compensatorio, la primera disfunción que va a tener es diastólica por alteración de la relajación. Y esto se puede perpetuar y generar daños en el consumo de oxígeno y puede ser peor si la valvulopatía no se soluciona, pues va a haber isquemia y vamos a desarrollar insuficiencia cardíaca. Miren ustedes que esta valvulopatía es muy frecuente, produce todos estos hallazgos y siempre que veamos hipertrofia ventricular, además de pensar en hipertensión como la primera causa, esa hipertrofia ventricular, de alteración de la relajación, de insuficiencia cardíaca, pues hay que pensar en estenosis aórtica como una de las principales causas. ¿Cómo sería el curso? ¿Cómo serían los síntomas? Hay una triada, para que ustedes no la olviden: angina, síncope e insuficiencia cardíaca. Y esta diapositiva es muy bonita porque estos autores de Bono y colaboradores empezaron a hablar del pronóstico de acuerdo a esta triada de síntomas. Cuando un paciente empieza a hacer angina, recuerden ustedes que en la diástole, o depende del flujo diastólico, el llenado de las coronarias. Si hay una estenosis severa, empieza a haber muy poco flujo para la diástole, para una adecuada perfusión de las coronarias, y por eso la angina está ahí en el orden. Ahora, puede haber síncope, que suelen ser síncopes de esfuerzo, y si yo no freno toda la parte fisiopatológica, ya vimos en la anterior diapositiva que puedo llegar a insuficiencia cardíaca. Cuando hay angina, el pronóstico o la supervivencia se habla que en promedio podría ser a 5 años, ya cuando hay síncope a 3 años, y ya cuando hay insuficiencia cardíaca el pronóstico es muy malo a 2 años. Por eso hay que diagnosticarlas a tiempo y evitar llegar a cuadros de insuficiencia cardíaca. Hay más síntomas, recordar que la disnea se da principalmente con el ejercicio y el síncope también. Como tengo un orificio muy pequeño, que es el que me ayuda a suplir las demandas del ejercicio, pues cuando está severa me puede producir síncope durante el esfuerzo. Hay una relación que se pregunta mucho en los exámenes, que es pacientes que tengan hemorragia de vías digestivas y que tengan soplo sistólico aórtico por angiodisplasia del colon derecho. Hay una relación entre esa angiodisplasia del colon derecho, sangrado digestivo y estenosis aórtica. La endocarditis a todo nivel puede generar cualquier tipo de valvulopatía. Obviamente en un escenario agudo nos puede generar estenosis o insuficiencia, aunque podría ser incluso más frecuente la insuficiencia. Allí les dejé las bibliografías. ¿Cómo estaría a la parte del examen físico? Es muy frecuente que se produzca este pulso, parvus y tardus, que cuando se mide el pulso venoso yugular hay ondas aprominentes, y un soplo que va a ser bien característico y que seguro muchos de ustedes ya lo han escuchado y que no se les va a olvidar.
tiene diferentes componentes, suele ser un soplo sistólico, es decir, después del S1, después del primer ruido, suele ser romboidal y se puede acompañar de otros fenómenos como desdoblamiento paradójico del segundo ruido y un S4 también, que se ve cuando hay alteración de la relajación y cuando hay la patada auricular en un ventrículo que esté rígido, que no se relaja bien, se produce el cuarto ruido, que es inmediatamente antes del primer ruido. Recuerden ustedes que la válvula aórtica se abre siempre primero que la válvula pulmonar y se cierra también primero y luego se cierra la pulmonar. ¿Por qué dice que hay un desdoblamiento paradójico? Porque de pronto esa válvula está muy rígida, está degenerada, está esclerocalcificada y eso hace que no se cierre adecuadamente, que se demore su cierre para producir el segundo ruido y por eso la pulmonar a veces se escucha primero y luego la válvula aórtica. Eso se llama desdoblamiento paradójico el segundo ruido y se presentaría con fenómenos inspiratorios. ¿Qué esperaríamos ver en un electrocardiograma? Hipertrofia del ventrículo izquierdo es lo más frecuente. Siempre que ustedes vean hipertrofia del ventrículo izquierdo, busquen una valvulopatía y puede ser incluso una estenosis aórtica. Se pueden ver cambios del ST y del STT. No todos cambios del ST significan isquemia, significan infarto. Estos pacientes se sobrecargan y una expresión de sobrecarga de volumen es la alteración de la T y la inversión de la T y depresión del ST. Crecimiento auricular izquierdo, diferentes grados de bloqueo y hasta la fibrilación auricular se vuelve más frecuente en esos pacientes. Mire, este electro es un electrocardiograma donde usted les llama la atención de entrada con unas heces muy profundas, con unas R's altas. Si hiciéramos el índice de Sokolov, por supuesto que da más de 35. Y si miráramos uno de los signos más específicos, que es ver ABL, y que este mida más de 10 milímetros, también se da. Este es un electrocardiograma bien patológico porque además tiene bloqueo de rama izquierda. Siempre que vean bloqueo de rama izquierda, busquen cardiopatía, la que sea. Puede ser Chagas, puede ser una valvulopatía que ya está avanzada, puede ser isquemia. Siempre buscar en bloqueo de rama izquierda una complicación. El bloqueo de rama derecha sí puede ser benigno, el bloqueo de rama derecha se puede ver en personas sanas, pero un bloqueo de rama izquierda acá, con ese QRC ancho, con una R empastada, siempre buscar cardiopatía de algún origen, incluso estenosis aórtica. En la radiografía de tórax podría ser normal, podría haber crecimiento de cavidades, buscaríamos el botón aórtico generalmente calcificado y dilatación también de la aorta se puede observar en la radiografía de tórax. El principal elemento para hacer diagnóstico es el ecocardiograma. Prácticamente cuando ustedes escuchen un soplo cardíaco ya es indicación de hacer un ecocardiograma. Obviamente miramos la semiología, describimos el soplo, miramos si se irradia el cuello, miramos cómo está el pulso, si está parvus et tardus, etc., etc., pero el ecocardiograma es el que nos va a definir cómo está el área valvular, cómo están las velocidades de el flujo de esa estenosis, el gradiente, si se asocia a insuficiencia, qué severidad tiene. Definitivamente es el examen a pedir. Miren ustedes que acá hay varios valores que los usamos mucho en cardiología. Yo los invito a que se aprendan los de la severa, porque a final de cuentas no nos importa tanto si es moderado o leve. Para la mayoría de los casos, no para todos, pero para la mayoría de los casos nos importa que sea severa, porque son las que toca intervenir. Las moderadas y las leves solo les hacemos seguimiento. Y en la severa es fácil de aprenderse el 440, como si fuera una mnemotecnia de 440. Velocidad de más de 4 metros por segundo, un gradiente medio más de 40, habla de que esa estenosis es severa. Entonces, además de fijarse en la FEBI, que todo el mundo dice, va a mirar el eco, el reporte, y voy a ver cómo está la FEBI, llegan y miran, hay estenosis aórtica, ¿cuánto está la velocidad y el gradiente? Más de 440, eso es severo. Si lo acompañamos a un área menor a 1 centímetro, acá el número mágico es 1 centímetro. Si está menor a 1, también es severa. Obviamente hoy en día se hace el cálculo por superficie de área corporal y se calcula el índice de área valvular. Si está menor a 6, a 0.6, también se habla de severidad. Entonces apréndanse simplemente esos valores o por lo menos ténganlos en cuenta
por si les llega el día de mañana un ecocardiograma de estenosis y solamente ustedes se alterarían cuando tenga estos valores. En los otros, seguimiento o valoración del experto en cardiología para saber si eso impacta en algo en el paciente. Estas son las guías que les referenciaba y que quiero que ustedes las tengan allí a la mano para cuando tengan dudas sobre valvulopatías. Y acá en estas guías 2020, que son las últimas de los americanos, nos hablan de estadios A, B, C y D. No los vamos a mirar uno por uno porque si no, no terminaríamos, pero sepan que A es de paciente asintomático y en riesgo. Por ejemplo, nació con una válvula bicúspide, pero todavía no tiene el 440. El B podría ser aquellos pacientes que ya tienen algún grado de estenosis, pero puede ser de leve a moderada, tiene buena función ventricular y no tiene el 440 y su área valvular es mayor al 1, a 1 centímetro cuadrado. Ya lo que son C y D son severas. C y D en esta clasificación y en todas las que damos de aquí en adelante son severas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre C y D? Que C no tiene síntomas y D sí tiene síntomas. Y ya ustedes observan el 440 que yo les decía, velocidad mayor a 4 y gradiente mayor a 40 con un área menor a 1 centímetro cuadrado. Las diferencias están dadas por la FEVIC. A peor función ventricular, pues más avanza la estadía. Y acá dependerá de flujos y gradientes. Casi siempre del C2 para allá toca hacer alguna intervención a estos pacientes porque ya son severos. Mire las opciones de tratamiento. Hay muchas prótesis mecánicas, hay bioprótesis, hay opción quirúrgica, en donde los cirujanos hacen el reemplazo de la válvula de todo este componente cuando queremos solucionar el problema de la estenosis. Esta es una foto de uno de los cirujanos de mi clínica, la clínica Chayo, donde pone una prótesis aórtica en un paciente que tenía una estenosis severa y a los que les guste la cirugía o el mundo de la cirugía, pues están allí tomando la fotico con todos los puntos, con todas las condiciones necesarias para poder cambiar esta válvula. Pero hay opción no solo quirúrgica, está la opción percutánea, está lo que llamamos hoy en día la TAVI, en la mayoría de centros, en Bogotá, en Medellín, en muchas ciudades de Colombia, en Cali, hay mucha experiencia ya haciendo reemplazo tras catéter. No se requiere hacer ninguna incisión sobre el tórax generalmente, aunque hay una vía que es transapical, que la podrían hacer los cirujanos si de pronto hay una alteración en la femoral o en alguna parte anatómica, subclavia también, pero lo más frecuente es la transfemoral. Se hace a nivel transfemoral, se entra la bioprótesis, obviamente sin expandir, y ya cuando se llega a la aorta, guiados por fluorescencia, teniendo un buen ecocardiografista, y se puede poner esta bioprótesis. Son bioprótesis. Estas por TAVI sin ninguna mecánica, todas son bioprótesis y han venido avanzando. Ustedes saben o han escuchado a algunos de ustedes que con las primeras TAVIs, sobre todo estas antiguas de primera generación, los pacientes se bloqueaban. Hay una buena relación del implante de esta válvula con bloqueos auriculoventriculares, pero ya en las válvulas de última generación es poco frecuente que se produzca esta complicación. Y todos los estudios que ustedes quieran investigar sobre TAVI comparados contra cirugía se llaman los partner. Partner 1, que empezó en pacientes de alto riesgo, hasta el último partner, que es el 3, que ya son pacientes de bajo riesgo. En todos los escenarios, la TAVI por lo menos es no inferior y de hecho en este metaanálisis que les estoy referenciando, la evidencia va a favor de la TAVI, pero lo que jala el resultado son los pacientes de más alto riesgo y por eso ya vamos a ver cómo las guías elaboran las recomendaciones. Por ejemplo, acá, fíjense ustedes cómo en una estenosis aórtica severa que les había hablado que la que tiene síntomas son los de la letra D de dedo, que tienen el 440, que tienen una alga valvular menor a 1, casi todo este grupo va a cirugía de reemplazo o a TAVI. Dependerá de la anatomía y de las condiciones del paciente, que ya las vamos a ver en siguientes diapositivas. En el estadio C no tiene síntomas, pero puede pasar que ya esté haciendo disfunción ventricular con FEI menor del 50%, mejor operarlo o intervenirlo, o si va a ser llevado a revascularización miocárdica u otra cirugía, mejor intervenirlo. Van a haber algunos pacientes que solo sean de seguimiento,
o que si por algún motivo sean llevados a otra cirugía, pues se le haga alguna intervención sobre la válvula, pero la mayoría son, la principal recomendación es la verde, que es la clase 1 en la mayoría de guías de cardiología. Si ustedes se fijan acá, uno podría pensar a quién le pongo una prótesis mecánica y a quién le pongo una biológica. Si el paciente es más joven, menos de 50 años, se le pone mecánicas, son las que más duran. En cambio, las bioprótesis tienen un promedio de duración de 10 años, por eso casi siempre se va a escoger bioprótesis por encima de los 50 o 65 años. Ahora, miren acá, acá hay un punto importante. Si, por ejemplo, el paciente tiene alguna contraindicación para anticoagularlo, tiene alguna patología hematológica, tiene trombocitopenia y demás, o ha sangrado por diferentes motivos, por ejemplo, incluso con warfarina, pues no pensar en poner una prótesis mecánica, sino mejor irse con bioprótesis. Y además, las guías nos dicen que hay que mirar la expectativa de vida y si el paciente tiene una anatomía en los vasos, que si eso se hace con un angiotac, donde nos permita saber si podemos hacerlo por cateterismo y sumo y cruzo. Si yo tengo un paciente joven, pues mejor le ofrezco cirugía porque no, por costos y demás, la TAVI es bastante costosa, mucho más costosa que la cirugía y costo efectiva en ese sentido. Entonces yo a un paciente joven con estenosis aórtica no le plantearía tanto ponerle una TAVI, ahí iría de cirugía, que es lo que significa SAP, por lo menos por el anglicismo, y en cambio, si ya es más de 80 años o tiene contraindicación para cirugía o un riesgo prohibitivo, pues se iría a TAVI, que daría un rango medio entre 65 y 80 años, basados en todos los estudios partner y de acuerdo al tipo de riesgo, donde yo podría irme por uno o por otro. O puede haber el escenario donde hay riesgo prohibitivo, hay un score que se utiliza en todas estas guías de válvulas, que es el STS. Toca coger ahí una calculadora que uno se baja en el smartphone y calcula. Tiene muchos parámetros, qué comorbilidades, qué tipo de valvulopatía, qué más cirugía le van a hacer al paciente. Si da más de 8%, se hace un test de fragilidad, se mira si el paciente tiene más comorbilidades, pues o se va a TAVI o definitivamente queda en cuidado paliativo. Entonces, en conclusión, a mayor edad, bioprótesis. A menor edad, válvulas mecánicas. En las mecánicas siempre warfarina. En las bioprótesis, los 3 primeros meses, póngale warfarina y luego solo con aspirina. Las bioprótesis no necesitan anticoagulación a largo plazo. Pero, por ejemplo, si el paciente tuviera fibrilación auricular y bioprótesis, sí lo anticoagulamos, pero no anticoagulamos la bioprótesis, anticoagulamos la fibrilación auricular, en cuyo caso DOAX es la mejor opción. Si el paciente tiene válvula mecánica y póngale fibrilación auricular, póngale la indicación que sea para anticoagular, va a ganar warfarina, porque es lo que llamábamos antes FA valvular. Contraindicación para anticoagular con antivitamina K o warfarina, pues poner una bioprótesis. Miren ustedes que estas son las guías europeas, son del año pasado, son las más recientes, es un algoritmo muy similar. Nos pregunta siempre si el paciente tiene síntomas o no, porque cuál va a ser la tendencia. Si el paciente no tiene síntomas, pues o toca ir a investigar más, hacer test de ejercicio o hacer o a tener un manejo expectante con vigilancia cada 6 meses. Pero en cambio, si el paciente tiene síntomas, siempre vamos a ir a proponerle o TAVI o cirugía. Varían algunas cosas muy pequeñas entre una guía y la otra, pero ese es el objetivo. Segunda valvulopatía, insuficiencia aórtica, y quiero que ahí ustedes participen en el chat y me señalen cuál sería la opción falsa en cuanto a insuficiencia aórtica. 1. Es la valvulopatía más rica en semiología. 2. Produce un soplo diastólico clásico en el foco aórtico. 3. El soplo de Austin Flynn está relacionado con esta valvulopatía. 4. El signo de Hill es uno de los principales en la semiología. Y 5. Produce pulso parvus et partus. ¿Cuál sería la falsa? Doctor, creería que es la quinta. La quinta, muy bien. ¿Y qué han Cinco. escrito ahí nuestros compañeros? ¿Se van con la quinta? ¿Están de La acuerdo? 5, sí señor, la 5. Entonces miren ustedes que lo que dice arriba es cierto.
Es la válvula más rica en semiología, da un soplo diastólico. En muchos exámenes de ingreso a la residencia o en exámenes de rotación preguntamos el soplo de Austin Flynn, que es una pseudoestenosis mitral en pacientes con insuficiencia aórtica severa. El signo de Hill, siempre háganlo, siempre que escuchen un soplo de diastólico en foco aórtico y que ustedes vean que la presión sistólica siempre es alta y la diastólica es baja, es decir, aumento de la presión diferencial, y eso, usted compara miembros superiores contra miembros inferiores. Si en los miembros inferiores es más alta la sistólica y de hecho sobrepasa 20 milímetros de mercurio, es decir, es superior en extremidad inferior comparado contra el brazo, eso se llama signo de Hill positivo y es muy específico de insuficiencia aórtica severa. Y este pulso es de la estenosis aórtica, era la falsa. Esta es la definición, recuerden que les dije, todo lo que no se cierre cuando deba estar cerrado se llama insuficiencia. Y en el caso de la válvula aórtica, en la diástole debería estar cerrada y se abre en la sístole. Si debería estar cerrada en la diástole y no lo hace, y como ven la gráfica, ustedes acá permite regurgitación, eso se llama insuficiencia aórtica, que nos va a generar generalmente sobrecarga de las cavidades izquierdas y que se ve muy relacionada con dilataciones de la aorta. Cuando haya dilataciones de la raíz aórtica o aneurismas, vamos a ver concomitante insuficiencia aórtica. Etiología, muy variada. En la parte aguda, endocarditis, como les mencioné hace unos minutos, que era más frecuente en insuficiencia aórtica. Puede ser iatrogénica porque estaba el paciente en otra cirugía, puede ser por un trauma. Y en crónico vemos válvula bicúspide, calcificación, fiebre reumática, entidades reumáticas, lupus, fármacos, entre otros. ¿Cuáles son las más comunes preguntadas asociadas a dilatación de la raíz aórtica? El síndrome de Marfan y todas las alteraciones del colágeno. Y en la parte aguda, pacientes que lleguen a urgencias con dolor torácico, irradiado a espalda, irradiado a la legión del omóplato y que sea un dolor muy intenso que no mejora con nitratos, que se asocia a crisis hipertensiva, pensar siempre en disección aórtica. Además, estos pacientes van a tener un mediastino ensanchado y tienen pulsos débiles en las extremidades inferiores. También la sífilis, la espondilitis anquilosante y otras enfermedades inflamatorias. Acá en esta referencia de Brandwald también nos permite ver que la bicúspide sigue estando también no solo para estenosis, sino para insuficiencia. Ya les había mencionado la endocarditis, la enfermedad reumática, la hipertensión sistémica que genera dilatación aórtica y concomitante insuficiencia, el marfano, alteraciones del colágeno. Ojo con la espondilitis anquilosante, la han preguntado en algunos exámenes de ingreso a la residencia con su relación a insuficiencia aórtica, cuando hay diferentes entidades asociadas inflamatorias o correlacionadas a otras alteraciones anatómicas. En la fisiopatología, ¿qué tendríamos? Habíamos hablado que en estenosis el problema era de presiones por obstrucción y acá el problema es el aumento del volumen por la regurgitación. Yo tengo volumen que me regresa del llenado ventricular y volumen que me regresa de la regurgitación con la insuficiencia. Entonces, se me va a aumentar la masa del ventrículo con el tiempo, vamos a tener aumento de consumo miocárdico, vamos a tener volúmenes de eyección bien altos, por estos pacientes suelen ser hipertensos sistólicos. Con el tiempo y esta remodelación que me genera la insuficiencia me hace alteración diastólica, me hace disminución del aporte miocárdico, isquemia, y si yo no freno todo el proceso, pues me llega el paciente a insuficiencia cardíaca por insuficiencia del ventrículo izquierdo. Semiología. Puede haber, lo más frecuente es un soplo de predominio diastólico. Es un soplo diastólico en decreciendo. Pero como tenemos esa regurgitación y cuando llegue el periodo sistólico vamos a tener mucho hiperaflujo, puede escucharse soplo sistólico. Y en la práctica uno lo ve. Cuando uno ausculta con los estudiantes, con los internos, con los residentes, se da cuenta que también, además de ese soplo diastólico, si uno se fija en la sístole, puede haber un soplo sistólico por hiperaflujo. Puede pasar que ese soplo
se irradie generalmente al ápex. Si es muy severa esa regurgitación, no me deja abrir muy bien la válvula mitral y se nos produce en el foco mitral ese soplo de pseudoestenosis mitral llamado soplo de Austin Flynn, y es un soplo que indica que la insuficiencia aórtica es muy grave. Esto también lo han preguntado en algunos exámenes de pregrado y posgrado. Entonces, tener en cuenta que podría tener soplo eyectivo por hiperaflujo, soplo diastólico de regurgitación, un S3 que se produce por alteración y rigidez ventricular en la fase de llenado rápido diastólico, y un soplo de Austin Flynn por una pseudoestenosis mitral que ocurre en la diástole y que ocurre antes del primer ruido. Miren que es la más rica en semiología. Si yo cojo céfalo caudal, ¿listo? De arriba a abajo, desde la retina, desde la pulsación de los vasos retinianos, de la constricción y dilatación de la pupila, signo de Landolfi, signo de Becker. Se puede mover la cabeza por la insuficiencia aórtica tan severa, signo de Muset. O sea, si es movimiento cefálico, cefálico de Muset, Muset, movimiento de la cabeza, signo de Muset. Si es la óvula, Müller tiene una L. Si es en la óvula, miramos la boca del paciente y pulsa la óvula, signo de Müller, también es de insuficiencia aórtica severa. Si hay danza carotidia, todos la hemos visto en insuficiencia aórtica severa. Puede haber soplo, un pulso muy fuerte, brusco, en martillo de agua o de Corrigan. Y podemos ver pulsaciones hepáticas o esplénicas, signo de Rosenbach o de Gerard. Podemos tener también signo de Eurosíes, que es un soplo sobre la femoral cuando se comprime de forma proximal, y diastólico cuando se comprime de forma distal. El de Traubé, el de Quincke, que son pulsaciones en los dedos, pulsaciones capilares, y el signo de Hill, que ya les mencionaba, que es el más específico, que me habla de que yo tengo una hipertensión más marcada en las piernas comparada con la de los brazos, más de 20 milímetros de mercurio. Y en el electrocardiograma, ¿qué vamos a ver? Hipertrofia ventricular, signos de sobrecarga. ¿Cómo los vemos los signos de sobrecarga? Porque veo ST infradesnivelado y algunas alteraciones de la T. Y en este caso, miren que hay una relación incluso con fibrilación auricular. Vemos un ritmo irregular. Acá además hay en esta radiografía: ensanchamiento mediastinal, cardiomegalia, signos de hipertensión pulmonar precapilar, muy comunes en la insuficiencia aórtica. Miren que el ecocardiograma es la principal herramienta. Recuerden que hace un rato, primeras diapositivas, les mostré un eje largo, yo les mencionaba la aorta, y acá nos muestran un jet de regurgitación cuando yo pongo el Doppler. Ese jet de regurgitación tiene una parte que se llama la vena contracta, es decir, la parte más estrecha de ese jet de regurgitación se llama vena contracta. Y si yo lo veo muy ancho, ahí se me relaciona con una insuficiencia aórtica más severa. Nuevamente, tiene los estadios desde la A hasta el D: A en riesgo, B en progresión, y C y D son los verdaderamente severos. Nuevamente, el C es asintomático y el D sí es sintomático. Acá hay varios parámetros, no me voy a tener eso porque son muchísimo más técnicos. Depende del jet de regurgitación, del orificio regurgitante efectivo y de otras características que ustedes podrán observar en las guías. Nuevamente, esta es una foto en donde muestran que el reemplazo o el tratamiento podría ser quirúrgico. Como les mencionaba, se ve relacionado con dilatación de la aorta. Entonces, estos pacientes muchas veces van a requerir esto que ustedes ven ahí: un tubo valvulado que nos excluye ese aneurisma, esa dilatación, y a veces toca reimplantar ahí mismo las coronarias o en ese tubo valvulado. Incluso, además de poner el tubo valvulado, pues puede llegarse a requerir reemplazar toda la válvula, o algunos cirujanos pueden simplemente repararla y solamente poner el tubo valvulado, porque la insuficiencia puede estar dada porque no se cierra bien la válvula por la dilatación de la válvula aórtica. ¿Qué nos dicen las guías? Básicamente, los que tengan síntomas y cumplan todos los criterios de severidad, que esa vena contracta sea bien ancha, más de 0,6 centímetros, que esos volúmenes regurgitantes sean bastante
grandes, más de 60 milímetros, que ese orificio regurgitante sea más de 0,3, esos pacientes sintomáticos van a cirugía. Si ya se empieza a afectar la función ventricular, en este caso ya no es 50 como en la estenosis, sino 55, mejor a cirugía. Si empieza el paciente, de pronto no tiene síntomas, de pronto está en un estadio C, pero su corazón está muy dilatado. Si cuando yo miro el diámetro de fin de sístole es más de 50 milímetros, es decir, bien dilatado, esos pacientes mejor van a cirugía. O si tienen alguna otra cirugía, también concomitantemente se llevan así no tengan síntomas atribuibles a la valvulopatía. Ojo que acá no hay opciones percutáneas. La TAVI no puede ser una opción acá porque la TAVI necesitaría de una aorta que no esté dilatada. Si yo intentara poner una TAVI en insuficiencia aórtica, la prótesis se podría desplazar y sería una catástrofe. Actualmente se están realizando algunas prótesis que son percutáneas, pero los estudios no son muy alentadores y por eso las guías solo nos ponen la cirugía como una opción posible. Las guías europeas van por el mismo camino, básicamente nos dan los parámetros de severidad siempre que haya síntomas atribuibles, que son disnea, que son insuficiencia cardíaca, que son disconfort, que además nos generen palpitaciones, fibrilación auricular, disfunción ventricular, pues esos pacientes siempre van a tratar de ir a cirugía. Si no es así, simplemente en seguimiento que se hace en promedio semestral con ecocardiografía. Insuficiencia mitral. Acá ya vamos pues en la parte final de esta presentación. Recuerden que la mitral es una válvula aurículo-ventricular entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Recordar que la insuficiencia significa que no se cierra adecuadamente cuando debería estar cerrado. Es decir, que la mitral debería estar cerrada cuando sístole o diástole. En sístole, por supuesto. Entonces, si en sístole no se cierra bien, va a haber regurgitación desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda y nos va a dilatar la aurícula izquierda y nos va a generar diferentes alteraciones. ¿Por qué puede haber insuficiencia mitral? Por todo el componente. Miren ustedes que la válvula mitral o la valvulopatía mitral es muy compleja porque se podría dañar el mismo aparato valvular, las valvas, las cuerdas tendinosas o los músculos papilares. Es decir, para que yo tenga insuficiencia mitral, se me podría alterar cualquiera de estos componentes o incluso, imagínense ustedes que este ventrículo se dilata mucho, se pone muy grande, pues no se va a cerrar muy bien la válvula y eso nos da una insuficiencia mitral secundaria que le da los chagásicos a los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Pregunta 3. De la siguiente solo hay una verdadera. De la siguiente solo hay una verdadera. En insuficiencia mitral no hay opciones percutáneas para el manejo. 2. En insuficiencia mitral hay un soplo típico diastólico irradiado a la axila. 3. El uso de MitraClip en la mitral se ha convertido en una opción de manejo. 4. Una vez se diagnostica que es severa y que además de ser severa sea secundaria, crónica, siempre hay que operar como primer escalón terapéutico. Y quinto, en pacientes asintomáticos, pero que se les dilata el ventrículo izquierdo y se empieza a disminuir la FEBI, no está indicada la intervención sobre la mitral. Entonces, si quieren, pueden ir escribiendo ahí. ¿Qué opinan ustedes allí, Omar? Mitral suele ser más complicado, ¿no? Es una valvulopatía bien bonita. Es una valvulopatía en donde hay una rica semiología, en donde el ecocardiografista tiene muchos retos. ¿Qué han escrito hasta ahora? Doctor, que están pues hay preguntas que están bueno, la segunda, la tercera, entre la segunda y la tercera, profe. Entonces, solo hay una verdadera. Listo. Entre la segunda y la tercera. Entonces, ahí en ese caso estaría de acuerdo con los que pusieron la tercera,
porque el uso del mitral clip es una opción percutánea que se volvió una opción de manejo. Recordar que acá la segunda no es, porque el soplo es sistólico, pero sí se irradia a la axila. Recordar que en la sístole la mitral debería estar cerrada y si no se cierra bien hay insuficiencia mitral. Por eso el soplo es sistólico y no diastólico. Si hay opción percutánea, que es el MitraClip. Cuando digamos severa secundaria, no siempre hay que operar, se les debe dar los mejores medicamentos. Por eso, cuando ustedes le dan un ecocardiograma de un paciente con insuficiencia mitral severa y esta sea secundaria, ¿qué es secundaria? Que se dilata el ventrículo por Chagas, por hipertensión, por la causa que sea, y da insuficiencia mitral secundaria a la dilatación. Esa insuficiencia mitral no hay que operarla de entrada. Primero, manejo médico óptimo avalado por guías y luego se piensa en cirugía. Entonces, por eso esa era la opción. Las valvas rápidamente tienen unos folletos anteriores y unos posteriores. Se llaman A1, A2, A3, P1, P2, P3. O sea, cada folleto se divide en 3 regiones anatómicamente. Esto para efectos funcionales y del ecocardiografista, porque en anatomía es muy difícil definir cuál es A1, A2, P3, porque ustedes la ven ahí, aunque se le ven ciertas comisuras allí que podrían ayudarlas a identificar, pero en general es una caracterización anatómica, porque cuando digamos, no, hay una insuficiencia entre A2 y P2, pues ya sabemos que es central y que de pronto hace al paciente más fácil ponerle un mitraclip. Pero si nos dicen, no, la insuficiencia está por A3, P3, poner un clip allí va a ser muy difícil y probablemente los pacientes sean más para otro tipo de intervención. Miren ustedes ahí, en diástole se debe abrir la mitral, abrir para permitir la ventricular. Y en sístole se debe cerrar la válvula mitral, se debe cerrar la válvula mitral. Bueno, por eso, si no se cierra bien y deja jet de regurgitación, se produce un soplo sistólico. Anatomía. Miren ustedes que hay músculos papilares, los principales son el posteromedial y el anterolateral. Tiene una circulación bien interesante porque la coronaria derecha irriga esa posteromedial y en cambio el músculo anterolateral tiene doble irrigación, ramas de la descendente anterior y ramas de la circunfleja. Por eso en un infarto que sea la coronaria derecha es más probable que se rompa ese músculo papilar posteromedial. Solo tiene una arteria que lo cuida y es una y puede dar una complicación mecánica del infarto. ¿Qué produce? Un soplo o lo sistólico en decreciendo después del primer ruido, después del S1, es donde se produce este ruido. Puede dar un desdoblamiento del segundo ruido, por supuesto, por este hiperaflujo, puede dar un S3 también y suele diagnosticarse o escucharse más bien auscultarse en el foco mitral, pero se irradia hacia la axila. Siempre auscultar ese soplo muy bien y auscultar la axila porque es muy característico. Y si nosotros cogiéramos los puntos de la semiología, tiene 4 puntos. Y a esos 4 puntos se les llama la tetrada de Durossier. El soplo sistólico, el S1 que está reducido, el desdoblamiento probable y el tercer ruido. Etiología, muy frecuente. Digamos que la etiología es trauma, endocarditis, enfermedad mixomatosa. Ojo con el lupus y con la llamada endocarditis de Lippmann-Sachs, porque es muy frecuente allí. Las enfermedades del colágeno y demás. Hay mucha etiología muy variada, aguda y en crónica. Podríamos tener la reumática, la endocarditis, el Marfan y también daños congénitos y también, ojo, con las diferentes cardiopatías o con las complicaciones del infarto o las rupturas de aparatos tendinosos o de músculos papilares. Esta es la clasificación de Carpentier. En la tipo 1 estaría normal el aparato valvular, pero no se cierra adecuadamente. En la 2 hay un prolapso de la mitral que produce algún grado de insuficiencia. En la 3 hay alguna restricción a que se abra adecuadamente esta válvula mitral. Se ve en enfermedad reumatoidea, en tumores carcinoides, en lupus, en síndrome hiperosinefílico y demás. Y la 3B quizás es la que más vemos común, que hace que se traccione y que no se pueda cerrar bien una valva de la mitral
y ocurre mucho en los pacientes isquémicos, pero no los isquémicos agudos, sino los isquémicos crónicos. Es muy frecuente ver esta 3B. En la fisiopatología, pues hay aumento del volumen. ¿Por qué vamos a tener aumento del volumen? Tengo el llenado ventricular y tengo una regurgitación. Ese aumento del volumen me va a generar dilatación, aumento en la aurícula izquierda, va a ser el primero, y por ende, retrogradamente este aumento de las presiones me va a dar congestión pulmonar, disnea e hipertensión pulmonar. Y en el ventrículo izquierdo me lo va a hipertrofiar, me lo va a sobrecargar y me va a hacer que se me disminuya con el tiempo a largo plazo crónicamente la FEBI y van a ser pacientes característicamente hipotensos, diferentes de la insuficiencia aórtica que suelen ser más hipertensos sistólicos. En el electro que vemos, la clásica onda P mellada de mitral, una M, imagínense allí, porque es lo que ocasiona esta insuficiencia mitral, dilata la aurícula izquierda y me va a dar un componente negativo en B1 de la P bien marcado. Estos son signos muy específicos de crecimiento de la aurícula izquierda. Obviamente me puede desviar el eje a la izquierda y darme Sokolov. Miren ustedes acá como en B1 me da ondas S profundas y en B6 ondas R altas, signos de hipertrofia ventricular. Fibrilación auricular, como en toda valvulopatía mitral, es muy frecuente. Acá está un corazón dilatado por algún motivo y entre más dilatados estén los corazones, más se relacionan con insuficiencia mitral. Este es un ecocardiograma donde vemos el ventrículo izquierdo, una mega aurícula izquierda. Mire que la aurícula está igual o más grande que el ventrículo. Y acá vemos que cuando se cierra, cuando está la sístole, esta válvula mitral permite una regurgitación que va desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Esto es una insuficiencia mitral en un paciente que tiene una fracción de eyección reducida del 30%. Los parámetros de severidad no me voy a detener porque están en el eco, son muy técnicos, lo utilizamos más en cardiología, todo lo que la vena contracta, el volumen regurgitante, el orificio regurgitante efectivo, y todo esto nos define pues, a clasificar la severidad. Nuevamente la vena contracta en todas las insuficiencias que les mencioné en la aórtica y ahora en la mitral va a haber un chorro de regurgitación y el cuello de ese chorro se llama vena contracta. Entre más grande esté, más relacionada con severidad está. Tratamiento, reemplazo o reparo. MitraClip es la opción percutánea. Recordar que en la secundaria primero manejo médico y si hay fiebre reducida, estos pacientes responden muy bien a ARNI, a betabloqueadores, a ARM, a ISGLT2 y también responden muy bien al cardio resincronizador. Ojo que en la secundaria primero hay que dar este manejo por guías y luego pensar en opciones intervencionistas. El MitraClip es esto, este es el clip viéndolo con zoom. Literalmente todo este es el aparatico que se usa para poner un MitraClip. Miren ustedes que hay que llevarlo por el sistema venoso, hacer función transeptal y un ecocardiografista está guiando al hemodinamista para que él pueda poner el clip entre una válvula a otra y pues no me va a generar estenosis, simplemente lo que me va a generar es a reducir ese grado de insuficiencia y es lo que genera el éxito. Los pacientes con esta terapia mejoran sus síntomas y mejoran su sobrevida. Es una técnica que estamos utilizando mucho. En Colombia los grupos de más experiencia están en Cali, Medellín y en Bogotá con nosotros en la clínica Chayo. Entonces es una opción sobre todo para pacientes en estadio D y pacientes que tengan una contraindicación para cirugía abierta porque son de muy alto riesgo, porque tienen muchas comorbilidades, porque tienen riesgo prohibitivo para operarse. Nuevamente los estadios A al D, A en riesgo, B en progresión, C y D severo, C asintomático, D sintomático. ¿A quiénes voy a intervenir? Generalmente los que están en verde, que estén sintomáticos con insuficiencia mitral severa. Aquellos que tengan riesgo prohibitivo van a ir a transcatheter edge-to-edge, es el mismo MitraClip, que es el reparo borde a borde, pero son pacientes de muy alto riesgo. ¿Y qué nos dicen las guías europeas? Lo mismo. Si el paciente tiene síntomas o no, todo el que tenga síntomas hay que definir si tiene mucho riesgo quirúrgico o no. Si tiene riesgo inoperable, esos pacientes hay que ir a MitraClip si se puede operar porque el riesgo
no es tan alto, pues se van a cirugía donde se reemplaza o se repara la válvula. Se le insiste mucho en las guías a los cirujanos que traten de reparar, que no es necesario reemplazar todas las mitrales, sino que se pueden intentar reparar. El MitraClip estaría allí a la orden. En las casos secundarios, lo único que cambia son los números, pero básicamente son cuestiones de ecocardiografía. Pero si ustedes se dan cuenta acá, primero dice dele manejo avalado por guías y luego ahí sí piense en otras opciones. Primer escalón de la insuficiencia mitral secundaria, manejo médico. Y esto mismo dice acá en las guías europeas. Finalizamos con la estenosis mitral. Ya con esto terminamos para que puedan ir a descansar. Es un estrechamiento del orificio de la válvula mitral donde hace que no se abra adecuadamente. Recuerden ustedes, ¿cuándo debe estar abierta la válvula mitral? En diástole, efectivamente en diástole. Y si no se puede abrir adecuadamente, ¿cómo se llamaría la valvulopatía? Estenosis mitral en este caso. Pregunta 4 y final. Entonces, en estenosis mitral es verdadero. 1. No existe opción percutánea para el manejo de este tipo de valvulopatía. 2. Produce un soplo sistólico irradiado a la axila. 3. En esta patología predominante se puede ver la tetrada de diuresis. Y 4. Su principal etiología es isquémica. ¿Cuál sería la verdadera? Entonces, hago una aclaración. Creo que en una diapositiva anterior yo había puesto la tetrada de diurosíes en la mitral y no, la tetrada de diurosíes es en la estenosis mitral. Su principal etiología no es isquémica, es reumática. ¿Qué han escrito más ahí en el chat, Omar? Que se descarta la primera porque sí existe pues el manejo de la opción percutánea. ¿Correcto? Y que pues en la segunda también se descarta porque se supone que es pues, el diastólico. Diastólico. Entonces Entonces, sería la la... etiología es la 3, ¿no? La respuesta es la 3. La etiología es reumática. La fiebre reumática, que era una enfermedad que nos afectaba a todo el mundo, principalmente en países subdesarrollados. Se supone que en Colombia ya cada vez se ve menos, pero todavía la seguimos viendo. Recuerden, diástole, sístole, en diástole se debería abrir la mitral y si no se abre adecuadamente, la principal causa de la fiebre reumática y nos genera un soplo diastólico. Se reduce el orificio valvular, es decir, queda un orificio muy pequeño. Generalmente se calcifica todo el aparato valvular que ya hemos visto. Hay fusión de comisuras, hay fusión de las cuerdas tendinosas y principalmente en este zoom de esta fotografía se da por la fiebre reumática. Y miren ustedes aquí una boquita de pescado, que es como se ve la mitral cuando se cierra, pues muy severamente comprometida por una fiebre reumática que no permite la apertura y que reduce el orificio valvular. Síntomas: disnea, disnea con el ejercicio, fatiga, cansancio, palpitaciones. Es la principal valvulopatía relacionada con fibrilación auricular. Es la principal valvulopatía relacionada con embolismo y en algunos casos se puede dar hemoptisis por dilatación de algunas arterias bronquiales por aumento de la presión retrógrada y por hipertensión pulmonar del grupo 2 que se da por esta valvulopatía. Signos: fascias mitral o de Kurbosar, que ya las vamos a ver, pulso hipokinético, ondas A prominentes, ondas B prominentes, también la tetrada de diurosíes que ya la vamos a repasar y miren ustedes que acá hay un signo que a veces preguntan en algunos exámenes como el signo de Horner. Hay disfonía porque la aurícula izquierda se dilata tanto que compromete el nervio laringeo recurrente izquierdo y genera disfonía, pero lo más frecuente que genera es disnea, ortopnea y hemoptisis. Y al examen físico, daño del ventrículo derecho por hipertensión pulmonar. Es una valvulopatía que se relaciona muchísimo con hipertensión pulmonar. Estas son las fascias mitrales o de Corbizar que hace que las pacientes, generalmente son mujeres, tengan rubicundez facial significativa y características asociadas al soplo diastólico. Miren acá la tetrada de esclerosies, reforzamiento del S1, chasquido de apertura, soplo mesodiastólico
y un refuerzo presistólico. Repito, tetrada de urocies, reforzamiento del S1, chasquido de apertura, recuerden que es un soplo diastólico, recuerden que es un soplo mesodiastólico y que da un refuerzo presistólico. Acá en el diagnóstico por el electrocardiograma también nos puede dar dilatación de la aurícula izquierda. Lo más frecuente para que se les quede es la relación de hipertrofia auricular izquierda si está en sinusal, pero lo más frecuente es que esta valvulopatía se relacione con fibrilación auricular. En el ecocardiograma se hace un score que se llama de Wilkins, se mira si la válvula no se mueve mucho, se mira si la válvula está muy engrosada, se mira si está muy calcificada, no solo la válvula, sino también todo el aparato subvalvular. Y este score nos permite detectar o por lo menos definir si un paciente puede ser llevado a una intervención percutánea como una valvuloplastia o cirugía. Los estadios, no lo repito, ya lo he repetido mucho, de la al D, y generalmente el tratamiento es con reempalazo, reparo, como isototomía, y lo que más nos hablan las guías es valvuloplastia con balón, es decir, llegar hasta allá percutáneamente, abrir un balón y dilatar ese orificio que está bien estrecho por la fiebre reumática en su mayoría. Miren ustedes acá una fluoroscopia, donde llegan allá, abren el baloncito y después de la valvuloplastia mejoran los gradientes, mejoran las presiones y mejora la valvulopatía. Las guías nos dicen que cuando esa estrechez es menor de 1.5 centímetros cuadrados, se llama una estenosis mitral severa. Y los que tengan síntomas, pues van o a valvuloplastia o a un reemplazo quirúrgico. ¿De qué depende si es valvuloplastia o reemplazo quirúrgico? Del score de Wilkins, de que haya anatomía favorable. En los pacientes que tengan una área más de 1.5, generalmente se les hace seguimiento, se mira si tienen síntomas con el ejercicio o incluso pruebas con estrés y se define que no haya trombos, que sea viable y se puede incluso pensar en una valvuloplastia. Con esto termino, son diapositivas finales sobre tratamiento, que cuando tenemos una estenosis mitral y son pacientes que son llevados a cirugía, nos dicen que si le ponemos una bioprótesis, en el pasado tener bioprótesis y haber tenido fiebre reumática y haber tenido estenosis mitral era igual a que a todo el mundo le ponían warfarina. Eso era en el pasado. Actualmente los DOACs, si hay bioprótesis y si es mitral, así sea la etiología reumática o la que sea, se podrían poner DOACs. Mecánica, ya repetí muchas veces que solo warfarina es la única opción. Y si no hay FA, los primeros 3 meses poner warfarina, luego dejarla sin anticoagulación. Las bioprótesis con FA se podría pensar warfarina 3 meses y luego DOAC, es una opción, pero ya tenemos un estudio que se llama el estudio RIVER, que comparó rivaroxaban versus warfarina en bioprótesis mitral, pacientes con FA, y fue no inferior el rivaroxaban. Y se empezó a usar el rivaroxaban 48 horas después de la cirugía. Es decir, podríamos usar rivaroxaban en pacientes con FA y bioprótesis mitral. Esta es la última diapositiva, con esto terminamos y les agradezco en un día duro, martes, después del partido de Colombia. Creo que acá estábamos ya seguros de que no clasificábamos y por eso hicimos esta charla, para no aburrirnos y más bien estar en un ámbito académico. Estas valvulopatías son muy ricas en semiología, hay que auscultar los pacientes, siempre tomar ecocardiograma. Además, recordar que la mayoría de pacientes los tratamos es cuando en el eco nos den parámetros para decir que son severas. Las leves y las moderadas las observamos a menos de que tengamos una moderada y nada más nos explique los síntomas del paciente, en cuyo caso, por ejemplo, en una estenosis mitral se podría considerar intervenir. Debemos promover los estilos de vida saludable, las estatinas, algunos IECAs y otros fármacos dependiendo de la valvulopatía. Por ejemplo, en estenosis aórtica hay datos que son divergentes con estatinas, pero si ya hay un compromiso cardíaco, remodelación, se podrían pensar en IECAs para dos. Como toda patología cardiovascular, ojalá intervenir antes de tiempo y no que nos llegue un paciente ya con falla cardíaca. Si la intervención o la indicación es quirúrgica, casi siempre hay que hacerle cateterismo para mirar cómo están las coronarias a los pacientes.
En las guías está que la mayoría deben cumplir más de 50 años para eso. Hay que individualizar. Ustedes ya vieron que se puede reparar, reemplazar y la prótesis se escoge de acuerdo a las características del paciente. En valvulopatías hay que estar así como en este cuadro, a la cabecera del paciente, siguiéndolo, escuchándolo. No es que le hagamos un control y luego nos vemos en 2 años, no. Hay que estar haciéndole el seguimiento y definirlo mejor por él. Esas son mis redes sociales. Les agradezco la invitación. Cualquier pregunta de aquí en adelante, estoy atento a responderla. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, primero que todo, muchas gracias por sacar de su tiempo y de su dedicación para presentarnos esta charla. Fue muy concreta. En el grupo están diciendo que lo hizo muy bien, que muchas gracias. Y en nuestro grupo hay una pregunta de un integrante. Entonces, primero voy a leer esta y ya pues le damos paso al público, que sé que hay personas externas si tienen alguna duda. Entonces, Perfecto. bueno, primera pregunta, ¿qué utilidad tiene o cuándo debo mandar una prueba de esfuerzo en la evaluación de un paciente con valvulopatías? Es una pregunta muy buena porque van a haber pacientes en las guías que nos dicen que tienen criterios de severidad, pero supuestamente no tienen síntomas. Pero, ¿qué actividad física lleva ese paciente? Porque si el paciente no sale de su casa o sale muy poco y cuando sale simplemente camina y camina en lo plano, usa ascensores, no tiene mayor estrés, pues es fácil que él diga que no tiene síntomas. Pero cuando yo lo someto a una prueba de estrés, desenmascaro hipotensión, desenmascaro arritmias y desenmascaro síntomas verdaderos. Entonces, ahí es cuando solicitamos las pruebas de esfuerzo. ¿Cuándo se ve eso? Generalmente en la estenosis aórtica es una de las valvulopatías que más pide prueba de esfuerzo cuando el paciente supuestamente es asintomático. Porque recuerden que una estenosis aórtica, la tendencia es a operarla, a intervenirla, pero van a haber pacientes que nos digan, no, es que no tengo síntomas, definitivamente no tengo síntomas. Y uno tiene que estar seguro de que eso es cierto. De hecho, hay unas publicaciones muy recientes que muestran que esos pacientes que tengan estenosis aórtica severa, así digan que no tienen síntomas, generalmente terminan en cirugía porque les va mejor. Pero por ahora las guías dicen que ahí es donde hay que hacer una prueba de esfuerzo y lo que más va a mirar esa prueba de esfuerzo es caída de la presión arterial con el ejercicio y eso ya desenmascara la severidad. Muy bien. Listo, doctor, muchas gracias. Pues damos puerta al público. Si alguien tiene alguna duda, por favor, levante su mano o prenda el micrófono. Pueden hablar, no, no estén tristes por lo de Colombia, realmente ya sabíamos que no íbamos a clasificar porque estaba muy duro. Por eso dijimos, no, programémoslo hoy, ahí como para pensar en otro. Bueno, no, muy bien, creo que si no hay preguntas, ni en el chat ni nada, pues ustedes Todo saben claro. que quedo a sus órdenes y les agradezco mucho el espacio, cuenten conmigo para actividades de educación médica y estoy a sus órdenes. Listo, doctor, de parte de todo el grupo de interés en medicina interna y de la Universidad Cooperativa de Colombia, C Medellín, le da las gracias y cuando quiera venir a Medellín, siempre las puertas están abiertas de nuestro grupo. Muchas gracias a todos por asistir por esta noche. Nos vemos mañana en nuestra